Sí. Bienvenidos al seminario permanente del programa de investigación en cambio climático, que salimos a reunirnos aquí el último martes de cada mes. De nuevo, bienvenidos. Espero que este año nos podamos repetir esto durante, pues, hasta fin de año. O sea, en promedio que salen unas 8 o 9 veces, unas 8 o 9 reuniones al año, pero pueden ser esto, pues, muy útiles para ustedes, muy buenas para nosotros. En esta ocasión, déjenme haga una brevísima introducción. Realmente la doctora Fabiola Sosa de la UAM Azcapotzalco nos va a venir a hablar, pues, de un apremiante problema que tiene la Ciudad de México. Es algo que hemos venido hablando, que se ha venido hablando en el país por largo tiempo, y es la crisis del agua para la ciudad. Donde antes había mucha agua, pues ahora ya no hay tanta agua, y donde es un lugar donde para que haya agua la tenemos que traer desde afuera y bombearla a muchos metros por el cielo del nivel del mar, traerla a la ciudad, y luego para sacarla de la ciudad pues tenemos que volver a emplear más energía. Entonces esto hace de este sistema entre agua y energía pues una combinación fatal, o no seamos dramáticos, muy mala, ¿no? Entonces la doctora Sosa pues nos vendrá a platicar, me imagino, de estos problemas. Adelante, Fabiola, todo tuyo. Más o menos una hora, y luego una hora también más o menos de discusión por el público. Sí. Ok, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, doctor Gay, Clemente. Es un gusto y un honor estar en este espacio. Yo quiero compartirles los resultados de una investigación que hemos venido desarrollando a lo largo de 5 años, y está relacionada con analizar los impactos que tiene el cambio climático en la disponibilidad del agua en la cuenca del Valle de México. Abordaré básicamente estos 5 puntos, platicar con ustedes un poco qué es cambio climático, sus proyecciones, impactos, los escenarios que hay para México, qué tendencias climáticas, históricas y proyecciones hay para la cuenca del Valle de México, y algunos escenarios de disponibilidad del agua que calculamos, y conclusiones y recomendaciones. Algunos ya deben de ser expertazos en cambio climático, pero todos modos para los que no, para que tengamos ahí el mismo punto de partida. Sabemos que el cambio climático es resultado de la quema de combustibles fósiles que de alguna manera están incrementando la temperatura del planeta. Estos son los escenarios de cambio climático que se están trabajando por el IPCC desde el nuevo reporte AR5, y lo que ven aquí son los RCPs, que se refieren a las trayectorias de concentración representativas. Si nosotros logramos desacoplar nuestra economía de la quema de combustibles fósiles, estaríamos hablando de un escenario de RCP 2.6, que hemos sido exitosos en poder reducir la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, como podrán ver, aún así existe un efecto tendencial, donde se esperaría que el incremento en la temperatura promedio del planeta estaría alrededor de los 0.9 a los 2.3 grados centígrados. Por añadidura, van a haber impactos que tiene el cambio climático que no vamos a poder evitar, y de ahí que sea tan relevante poder diseñar las estrategias de adaptación apropiadas. Si nosotros continuamos con el modelo de negocios como hasta ahora, que estaríamos transitando por esta línea roja, estaríamos hablando de incrementos en la temperatura promedio global de alrededor de los 3.2 a los 5.4 grados centígrados. Con las actuales estimaciones de las contribuciones nacionalmente determinadas, más o menos todos identifican esas contribuciones nacionalmente determinadas. Todos. ¿No? ¿Hay quien no? ¿Quién no? ¿Quién sí? Vamos a ver si sí. No, ok. Bueno,
Los países entregaron unas contribuciones nacionalmente determinadas, que son sus compromisos en materia de mitigación y de adaptación. Con estas contribuciones nacionalmente determinadas, todos los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas van sumando esfuerzos para reducir la generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, con la suma de todas estas contribuciones, no logramos estar en este tipo de trayectoria. Se estima que vamos a estar alrededor de los 2.9 y 3 grados centígrados. Por lo tanto, ya no se trabaja tanto con este modelo porque no lo vamos a alcanzar, sino con estos modelos. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Evidentemente, todas las acciones que se hagan se prevén que se tienen que alcanzar para el 2030 para lograr revertir estos impactos de la manera más eficiente en términos de costos. Porque si continuamos con estas trayectorias, pasado el 2030, los impactos van a ser cada vez más intensos y atenderlos va a requerir más del Producto Interno Bruto de cada una de las naciones, así como del financiamiento internacional. Ya estamos a punto de entrar en este año 2020 con el Acuerdo de París y dejar atrás al Protocolo de Kioto. En un inicio se discutía acerca de limitar el calentamiento de la temperatura a 2 grados centígrados. Sin embargo, después de un análisis minucioso de cuáles eran los impactos y si tendría relevancia evitar este incremento por arriba de los 1.5 grados centígrados, se está trabajando con tratar de que el incremento en la temperatura no pase esos 1.5 grados centígrados, porque finalmente estos escenarios no son los más óptimos económicamente. Y incrementos de 1.5 grados centígrados ya tiene impactos importantes en biodiversidad, tiene impactos importantes en algunas islas que en la actualidad ya están desapareciendo y que ya tenemos migrantes climáticos, como es el caso de la isla de Kiribati, que ya más del 50% se encuentra por debajo del mar. A partir de la COP22 se está trabajando en lo que se conoce como el famoso Rule Book, el libro para la implementación. Entonces se están definiendo aquellas estrategias concretas que nos permitan avanzar tanto en materia de mitigación como en materia de adaptación, y se ha impulsado mucho por parte del sector científico que observemos el 1.5 grados centígrados por todos la reducción de impactos que podría implicar. Esta es una comparación entre los distintos grados y los impactos que pudieran tener en diferentes ámbitos, ¿no? Estamos hablando de un incremento de 1 grado, de 1.5 y de 2 grados. Y si nosotros vemos para algunos casos la diferencia entre 2 y 1.5, por ejemplo en los ecosistemas terrestres, hablaríamos de un cambio de impactos moderados a impactos severos, ¿no? Sí tendría una razón de peso relevante tratar de evitar este calentamiento a 1.5, porque evidentemente estos daños van a ser menor y atenderlos, y los recursos económicos, sociales que nos implicarían serían menores. Lo mismo podemos ver con el caso de las inundaciones, en esta diferencia de los impactos de 1.5 y 2, en la agricultura, en la movilidad y la mortalidad, así como en otros ámbitos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se esté buscando que el nivel de emisión de los países sea mayor a estos 2 grados centígrados que todavía no alcanzamos, ¿no? Pero que se están discutiendo los compromisos de los países para evitar este incremento. Pero cuando nosotros hablamos de aumentos, ¿qué significan estos aumentos? Escuchamos 1 grado, 2 grados y a lo mejor no nos hace sentido. Pensamos que 1 grado o 2 grados, si pasamos del invierno 5 o 6 grados a la primavera, dicen pues 1 grado no es nada, ¿no? Si de una estación a otra aumentamos más de 1 grado, pero en realidad, como hablamos de incrementos promedio, tiene un impacto muy importante en distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de un incremento de 1 grado, esperaríamos aumento de plagas, de 2 grados incremento en las intensidades tropicales, 2 grados descenso en la producción de alimentos entre 5 y 10%. Si nos vamos a 3 grados, ya hablamos un descenso de
la producción de más del 20%, disminución de la producción agrícola. Si hablamos de 4 grados, pérdida de ganado, pérdida de bosques, y ya es difícil poder hablar de impactos más allá de los 4 grados, porque evidentemente el mundo y el funcionamiento de los ecosistemas ya no sería lo que es en la actualidad, ¿no? Estaríamos hablando de otro tipo de condiciones y de interrelaciones ambientales. En el caso de México, más o menos ocupamos el lugar número 12, fluctuamos entre el 11 y el 12, y a diferencia de muchos países, México sí tiene acuerdos vinculantes, porque México se compromete, no se compromete de manera voluntaria porque queda sentado en la Ley General de Cambio Climático, por lo menos las metas no condicionadas. A diferencia de otros países que sí es totalmente voluntario y que se está discutiendo a través del Blue Book cómo se va a hacer la vigilancia, ¿no?, para que cumplan estos esfuerzos. México y los demás países plantearon en estos NDCs 2 tipos de metas, las condicionadas y las no condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A recibir financiamiento. Si el país recibe financiamiento, puede tener propuestas más ambiciosas en materia tanto de mitigación como de adaptación. Si el país no recibe financiamiento, entonces estaría ejecutando todos estos esfuerzos con sus propios recursos, ¿no? Cuando hablamos de las metas no condicionadas, México se está comprometiendo que para el año 2000 estaría reduciendo en un 22% su generación de gases de efecto invernadero para el 2030. Si lo recibiera, se comprometería hasta un 50%. El 2020 ya ni lo vemos porque estamos aquí y difícilmente alcanzamos ese 30%. También México ha sido uno de los países bandera en términos de los contaminantes de vida corta, en particular el carbono negro, y entonces tiene estos compromisos de reducir el 25% estos contaminantes de vida corta, no condicionada, y 40% condicionada, 36% en particular el carbono negro, y la generación de energía eléctrica por fuentes de energías limpias, y ese es un error, entonces ahí hay un error técnico a ver. Lo que quiero que se lleven es que usualmente cuando hablamos de escenarios podemos estar pensando en, pues los cambios en la temperatura para el 2100 van a estar alrededor de 0.5 y 4.8. Y nos quedamos con esas ideas de los promedios. Pero en realidad cuando nosotros trabajamos cambio climático tenemos que hacerlo a nivel local, porque los impactos son locales y ustedes lo pueden ver claramente aquí. Si hablamos de 0.5 a 4.8 podemos hablar de regiones específicas que están entre 3.5 y regiones entre 4 y 4.5, que es muy diferente a considerar el mínimo de 0.5, ¿no? Lo mismo con la precipitación, que se va a reducirse entre un 15% en invierno y un 5% en verano. Sí, pero hay regiones muy específicas en donde estas reducciones son del orden del 20-25% y otras donde puede llegar a ser hasta del 45%. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático hay que tratar de no irnos con los promedios, sino irnos específicamente con la parte local, porque ahí es donde los impactos son distintos, se sienten diferentes y van a impactar obviamente de manera diferente a los distintos grupos implicados. Estos son otros modelos de cambio climático, partieron de los modelos aceptados por el IPCC en el AR5. Como pueden ver, aquí están los factores de las trayectorias de concentración representativa. Se eligieron estos modelos por su capacidad para reproducir el pasado y entonces esperaríamos que tienen mejor capacidad para reproducir el futuro. Y de acuerdo a estos modelos, si bien no vemos que exista un acuerdo en términos de los incrementos que se esperan en la temperatura, sí podemos ver que en general predicen un incremento que va de la parte norte hacia la parte centro y que este incremento, conforme va pasando el tiempo, va siendo cada vez más intenso y más intenso, ¿no? Estamos hablando de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo, 2015, 2039, mediano plazo, que sería este, 2045, 2069, y largo plazo, 2075, 2099.
Entonces, si no bien no hay un consenso, lo que sí podemos ver en los modelos es que esperamos que la temperatura se incremente, que esta temperatura se incremente de la parte norte hacia la parte centro, generando un proceso importante de desertificación, y que con el paso del tiempo estos impactos van a ser cada vez más severos. En el caso de la precipitación, de la misma manera, podemos ver que no existe un acuerdo, pero sí podemos identificar que existen ciertos conceptos donde van a haber, se esperarían reducciones en la precipitación de la parte norte hacia la parte centro, y que estas reducciones, conforme van pasando en los escenarios, van a ser cada vez más intensas, ¿no? Este es el corto plazo, 2015-2039, este es el mediano plazo, 2045-2069, y este es el largo plazo, 2075-2099. Entonces, podemos identificar que México estará expuesto a una cierta cantidad de amenazas, el resultado de estas variaciones, que van del orden de eventos climáticos, aumentos en el nivel del mar, sequías, inundaciones, variaciones en los principales parámetros climáticos y con distintos impactos, ¿no? Que pueden ir desde la infraestructura de transporte, generación de energía, extracción de hidrocarburos, salud, suministro de agua, conservación de ecosistemas, producción de alimentos, estabilidad económica, disponibilidad del agua, entre muchos otros, ¿no? De acuerdo a lo que vimos, variaciones pequeñas tendrían incidencias importantes en distintos ámbitos. ¿Y por qué nos interesa trabajar en la cuenca del Valle de México? Porque la cuenca del Valle de México ha sido identificada como una de las regiones que se verán más afectadas por el cambio climático, resultado de la elevada concentración que tiene tanto demográfica como en términos de sus actividades económicas, y porque esta cuenca ha sido profundamente transformada debido a los cambios de uso de suelo, trayendo consigo importantes pérdidas en los servicios ecosistémicos, y entre ellos pues, está la regulación climática, entre muchos otros, ¿no? Se me olvidaba decirles, la cuenca del Valle de México está conformada por 4 entidades político-administrativas: Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala Hidalgo. Hay algunas partecitas de otras entidades federativas que son más pequeñas, pero para este trabajo nos circunscribimos a estas 4 entidades que son las que están, si no completamente contenidas, mayoritariamente contenidas en la definición de la cuenca. La cuenca originalmente era una cuenca cerrada, en donde los descubrimientos de las distintas montañas alrededor de ella se concentraban en los lagos que estaban obviamente por debajo, y que durante la temporada de lluvias permitía que estos lagos se conectaran. El que se encontraba a menor altitud era el lago de Texcoco, por eso tenía aguas salobres, ¿no? Abarcaba todos los descubrimientos con distintos minerales, distintos tipos de suelo, y eso hacía que estas aguas fueran salobres. Como resultado de la conquista, el agua era entendida como un elemento de riesgo, y resultado de ello se comenzó con un proceso de resecación, se creando salidas artificiales a este sistema de lagos, y obviamente modificando los equilibrios hídricos de la cuenca, y poco a poco resecando. Entonces se fue transformando en un espacio, aprovechando la zona lacustre para ir urbanizando. Poco a poco se fue modificando hasta estar en esta situación, ¿no? Prácticamente sin espacios verdes, ¿no? Sí, casi sin cuerpos verdes, quedando algunas remembranzas de este equilibrio hídrico en Xochimilco, en Chalco, en Tláhuac y en otros puntos de la ciudad, pero dejándonos como resultado un paradigma imperante que es poco viable y poco sostenible en el largo plazo, que es: vamos a desalojar todo el exceso de agua, incluyendo la precipitación y las aguas residuales, pero a la par vamos a buscar fuentes cada vez más distantes, incurriendo en enormes costos económicos por
los trasvases, costos ambientales y costos sociales, porque evidentemente traen como resultado conflictos. Nadie quiere ceder su agua para la ciudad, ¿no? Porque una vez firmando la cesión de derechos, estarías cometiendo un ilícito si tomas de esa agua, porque ya firmaste esa cesión de derechos, ¿no? Analizamos las tendencias climáticas que existían desde el periodo de 1961 a la fecha, normales climáticas, e identificamos que existe una tendencia a que estemos viviendo en inviernos, primaveras y veranos más calurosos, y ustedes mismos lo pueden notar, ¿no? Cuando eran niños o hace 10 años, tienen evidencia con base en su experiencia de que el clima se ha estado modificando. Nosotros lo probamos estadísticamente y sí identificamos este incremento en la temperatura, y pudimos asociar que debido a la dimensión, a la actividad económica, al tamaño del Estado de México, muchos de los patrones que existen en términos de temperatura en el Estado de México se ven reflejados finalmente en la cuenca del Valle de México, ¿no? Es el que está un poco empujando la tendencia que está viviendo la población general, y pudimos identificar que existen evidentemente meses más calurosos como abril, mayo, junio y octubre. En términos, también a la hora de analizar esto espacialmente, pudimos identificar algunos puntos en el Estado de México que ya están enfrentando incrementos en la temperatura por arriba de los 2 grados centígrados. En parte esto se debe no al cambio climático, sino a los cambios de uso de suelo y a la ida de calor. Pero van a continuar un efecto tendencial que los pone en una situación tanto más vulnerable como anterior. En el caso de la precipitación, nosotros no encontramos evidencia de que la precipitación se estuviera modificando estadísticamente. Creo que se está moviendo solo. Estadísticamente hablando, no identificamos que hubiera variaciones en términos de la precipitación total acumulada al año, pero lo que sí identificamos es que se está concentrando en menos meses. En lugar de precipitar durante 4 meses, básicamente se está concentrando la precipitación en 3 meses. Julio, agosto y septiembre, lo cual expone a la ciudad y a otras entidades, incluyendo el Estado de México, a lluvias torrenciales que pudieran estar provocando inundaciones, ¿no? Porque sobrepasan la capacidad de desalojo del sistema de Y de la misma manera podemos identificar zonas específicas, principalmente en el Estado de México, en donde también están enfrentando reducciones importantes en la precipitación hoy, y que se esperaría que resultado del cambio climático estas reducciones en la precipitación se intensificaran, ¿no? Poniéndoles de la misma manera en una situación de mayor vulnerabilidad, y si no tienen las condiciones para hacerle frente, pues de mayor riesgo. En términos de los escenarios de cambio climático, analizamos 24 para 2 factores, para el RCP 4.5 y 8.5, 3 horizontes de tiempo, para poder determinar cuáles serían los escenarios de cambio climático para la costa del Valle de México. Si bien tienen un valor promedio, ¿no? Un valor promedio que está por debajo de estos 2 grados, por arriba del 1.5 deseable, sí podemos ver que pudiéramos alcanzar temperaturas de más de 2 grados, de más de 4 y de más de 6. Y hago hincapié en esta idea de fijarnos en el máximo, porque evidentemente las estrategias que implementemos tienen que permitirnos estar listos para los peores escenarios, no para los escenarios mínimos, sino tenemos que tener capacidad de respuesta para los peores escenarios y considerar toda una gama de alternativas, ¿no? Que nos permitan dar respuesta a los impactos que pudieran tener, ¿no? Y de la misma manera podemos ver que estos escenarios van prediciendo, van proyectando, que sería la palabra correcta, van proyectando incrementos en la temperatura de mayor intensidad conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces estos incrementos van a ser más intensos para el escenario del 2055-2090. Y si
Hicimos lo mismo para el caso de la precipitación y si bien de manera promedio podemos identificar reducciones del 5% de la precipitación, del 12%, del 14%, deberíamos estar listos para reducciones en la precipitación del orden del 16%, del 21% y del 25%. Casi una cuarta parte menos de lo que precipita hoy esperaríamos que estuviera precipitando en el futuro. ¿Qué implicaciones tienen? Consideren que una parte importante del agua, en el caso específico de la Ciudad de México, más del 40% viene de todo este sistema de trasvases. Y una parte importante se colecta a través de la precipitación. En el caso del Lerma viene del subsuelo, ¿no? En el caso del Cutzamala viene del agua superficial y por lo tanto está directamente relacionada con la precipitación. De la misma manera, conforme van pasando los escenarios, esperamos que esta situación se intensifique, que se distribuya de manera desigual en el espacio, esperando que algunos municipios se vean más afectados, algunas zonas dentro de la cuenca del Valle de México se vean más afectadas, y esto se va incrementando conforme pasa el tiempo. Resultado de ello, hicimos el cálculo de las variaciones que esperábamos en la disponibilidad y nosotros pudiéramos esperar en un escenario más severo reducciones de casi una tercera parte en el corto y en el mediano plazo y en el largo plazo de un 42%, lo cual implica que necesitamos tomar acciones urgentes que nos permitan estar preparados en caso de que se presentaran escenarios de esta magnitud, ¿no? Aunque podemos esperar también escenarios mínimos que nos superan el 10%, pero si llegase a ocurrir uno de 40 y nosotros planeamos para uno de 10, pues nos agarra en curva, ¿no? Debemos de tener la capacidad para poder responder a distintos escenarios. Y como pueden ver, de la misma manera que ha ocurrido, espacialmente van a haber zonas que potencialmente se vean más afectadas por estas variaciones en la disponibilidad y estas variaciones se van intensificando con el paso del tiempo. Este es el mediano plazo y este es el largo plazo. Entonces, la pregunta que nos lleva a una discusión vigente, una discusión que debemos tener con nuestras autoridades, es reflexionar si en realidad estamos preparados para estas reducciones en la disponibilidad y qué estrategias se están implementando, qué acciones en concreto, qué política pública se está desarrollando para que nos permita estar listos para enfrentar este tipo de situaciones, tanto en corto, mediano como en largo plazo, ¿no? Hasta el momento el cambio climático no ha sido efectivamente incorporado en la planeación y en la gestión del agua. Es un tema pendiente, es un tema urgente, pero todavía seguimos discutiendo otros temas que obviamente son urgentes, ¿no? Una cuestión de acceso. Seguimos discutiendo acceso porque es relevante, no deja de ser relevante. Tema segundo en la agenda no solo es acceso, sino calidad. Así es que, como pueden ver, cambio climático va hasta el último, dentro de todos los temas urgentes y prioritarios por atender, pero tenemos que empezar a incorporarlo, porque si no, nos va a ganar el tiempo y no vamos a estar preparados para hacer frente a estas problemáticas. Existen diversas estrategias que se han implementado en diferentes países del mundo. Algunas de ellas ya se han estado implementando en México, como es el caso de la captación, tratamiento y reuso del agua pluvial. Todavía quedan recovecos importantes. No tenemos, por ejemplo, legislación como en otros países, si pensamos en Singapur, Japón, ya hay legislación en materia de agua pluvial, pero en otros países también. En México todavía no tenemos una legislación sobre el agua pluvial y esto también ha sido motivo de que muchas empresas que están aprovechando para instalar estos dispositivos creen una falsa percepción de que el agua que se capta por la lluvia es prístina, pura y que te la puedes beber, ¿no? Que es potable, cosa que no es verdad, porque evidentemente precipitan distintos tipos de contaminantes y tienen que pasar por procesos de desinfección, ¿no? Algunas han utilizado pastillas con hipoclorito de sodio para desinfectarlas, dejándole la responsabilidad de la desinfección al usuario. El problema es que los usuarios no tienen el conocimiento técnico para manejar el cloro, terminan con
organoclorados, que son cancerígenos, y entonces dotamos de agua, pero generamos otro problema de salud, ¿no? O sea, necesitamos normatividad, necesitamos regulación en materia de la captación de agua de lluvia. Tratamiento de las aguas residuales es algo que se ha estado promoviendo. Se construyó la planta de Atotonilco con una capacidad para tratar casi el 60%, pero debido a que esa agua se utiliza en uno de los distritos de riego más productivos, que no quiere dejar de utilizar ese fertilizante que es la materia fecal, la planta es constantemente vandalizada y entonces no opera todos los días. Hace falta un proceso realmente de concientización y de convencimiento de muchas de estas estrategias, porque aunque se planteen como acciones o se planteen en la política pública, si la población no está convencida de sus ventajas, no van a fructificar y no van a ser estrategias finalmente exitosas, no van a derivar en otro tipo de situaciones de conflicto. Recuperar los vasos reguladores. A lo mejor muchos estaban a favor del proyecto del aeropuerto en Texcoco. Texcoco era un vaso regulador con una función crucial. No podemos perder los pocos espacios que quedan en la cuenca del Valle de México, que son espacios de vasos reguladores, o que son espacios con potencial para la instalación de infraestructura verde, para recuperar esos servicios ecosistémicos, como para que sigamos perdiéndolos, ¿no? Se necesita tener un ordenamiento territorial sobre los mismos que permita tener proyectos de largo plazo. Pues tenemos proyectos planeados a 6 años o a 4 años, dependiendo del nivel de gobierno que hablemos, es difícil que haya un proyecto con una visión 2030 que poco a poco, si bien no hay recursos, pero que poco a poco vaya creando esas condiciones, esa infraestructura, recuperar esos servicios ecosistémicos que se han ido perdiendo. Lo mismo con la parte de la conservación de las zonas boscosas. Hay que pensar en la creación y fortalecimiento de las capacidades de adaptación. Usualmente hay un sesgo a pensar en que crear las capacidades de adaptación implica solamente infraestructura gris, ¿no? Vamos a construir más tubos, vamos a construir más presas. Son necesarias, pero a la par también se requieren otro tipo de estrategias, a lo mejor menos costosas, que implique una mayor conciencia social, que implique un uso más eficiente del agua, que implique evitar desperdicios, que implique otro tipo de reuso, por ejemplo, del agua pluvial o del agua tratada. Yo les apuesto a que, aunque el agua sea tratada, pase todas las pruebas de calidad, muchos se resistirían a beber. ¿Alguien bebería agua residual tratada? Cumple los estándares de calidad, ¿no? Pero con que sepas que es agua residual tratada, en automático la descartas y podría tener una mejor calidad que el agua que recibes directamente del grifo, ¿no? Pero no confiamos en que esa agua tratada que recibamos cumple con todos los estándares de calidad, ¿no? Entonces, la confianza, la transparencia en nuestras instituciones también forma parte de estas capacidades de adaptación. Estrategias para mejorar la calidad del agua. Ha sido ya probado que el uso del cloro no necesariamente cumple con todo su potencial de desinfección, debido a que ciertos organismos, ciertas bacterias, ciertos protozoarios que son resistentes al cloro, y aunque pasan por el proceso de cloración, pues los tienes ahí nadando en el agua, por más clara que sea, ¿no? Entonces necesitamos pensar en otros tipos de mecanismos de desinfección del agua que garanticen esta calidad, ¿no? Mejorar la eficiencia en el uso del agua. Sabemos que el uso agrícola es el que consume más del 70% de los recursos hídricos del país, pero no significa vamos a quitarle el recurso al campo, vamos a quitarle el agua al campo. Si no pensaría, vamos a pensar de qué manera tecnificamos al campo, mejoramos su productividad de manera que pueda liberar este 70%, a lo mejor usar un 30% y el 40% restante se queda como una reserva para poder utilizarlo en una situación de emergencia. Realmente se requiere un periodo de escasez en donde requiramos echar mano, ¿no?, de fuentes adicionales. Fortalecer la participación ciudadana y de los consejos de cuenca es muy importante. He creído y sigo sosteniendo que los consejos de cuenca son el principal mecanismo, espacio de gobernanza, de discusión, de toma de decisiones,
que deben de ser fortalecidos. Tenemos un miembro flagrante del Consejo de Cuenca del Valle de México, de la Presa Marín, y muchas de las decisiones y del conocimiento de lo que realmente ocurre, de las problemáticas, de las necesidades de recursos, lo saben la gente a nivel local, no lo sabe la CONAGUA a nivel federal. Entonces, este proceso de quitarle peso a los consejos de cuenca, este proceso de quitarle responsabilidad y recursos a los organismos de cuenca como la entidad a nivel regional, realmente es un error, porque el agua no es cualquier recurso, no funciona como Ceresol, es diferente, se basa en un montón de condiciones específicas, territoriales, ambientales y sociales, y requiere un conocimiento local y requiere un conocimiento regional. Entonces la apuesta es más bien darle más peso, más fuerza y más recursos tanto a los consejos de cuenca como a los organismos de cuenca, en lugar de restárselos y desaparecerlos. Ha sido un proceso que nos ha tomado más de 60 años la descentralización, y en un año se está revirtiendo. Con mucho trabajo se ha logrado llegar hasta donde vamos, y en poco tiempo se está echando para atrás todo este esfuerzo. Desarrollar y fortalecer esta idea de la cultura del agua. Todavía no tenemos realmente una cultura del agua. Yo creo que mucha gente sigue sin saber de dónde viene el agua y a dónde va. ¿Todos saben de dónde viene y a dónde va? ¿De dónde viene y a dónde va? Los interesados que nos angustiamos todos los días, seguramente sabemos de dónde viene y a dónde va, y nos angustiamos y seguimos, ¿no?, con la angustia. Pero muchas personas no tienen ni idea de dónde viene el agua, solamente les interesa abrir la llavecita y que salga, ¿no? Y si no sale, ya, crisis. Pero aún así siguen sin interesarse por de dónde viene el agua. El agua viene desde fuentes distantes, tiene que viajar más de 127 kilómetros, tiene que ser bombeada más de 1100 metros, con enormes costos, con enormes conflictos, y aún así no sabemos de dónde viene. Y menos nos interesa a la hora que le jalamos al baño, que usamos el agua, a dónde se va. Mientras se vaya y no esté en mi casa, la verdad es que me importa dónde se va, ¿no? Bueno, pues va al Valle del Mezquital, donde es utilizada para regar distintas hortalizas y cultivos con nuestras aguas residuales, y esas hortalizas y cultivos regresan a la ciudad para que sean consumidos por nosotros en una lechita súper, ¿no? ¿Sí? Pero muy grande, así, y verde. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos por esos aspectos, porque esto nos va a hacer más sensibles a tratar de usar el agua de mejor manera. Si le abrimos a la llave para esperar que nos salga el agua calientita de la regadera, nada nos cuesta tener una cubeta, colectarla y utilizarla para los servicios del baño. Si tengo una fuga, pues la arreglo, ¿no? Si veo una fuga, la reporto, ¿sí? Hay muchas medidas para fomentar un uso más eficiente del agua. También tenemos que cuidar lo que son las áreas de recarga de los acuíferos y definirlas como zonas prioritarias. Están definidas, pero estamos en una constante lucha con los asentamientos irregulares. Y a veces por votos de poder, por ganar votos, muchas de estas zonas terminan regularizándose, siendo que eran zonas prioritarias en términos de biodiversidad, zonas prioritarias en términos de recarga. Identifican la carretera de la Jusco. Espero que nadie viva por ahí. ¿Nadie vive por ahí? Bueno, de todos modos lo voy a decir. Bueno, pues hace aproximadamente unos 15, 20 años, toda la zona verde, el área de conservación de la Jusco, llegaba hasta donde estaba Six Flags, ¿no? Todo eso que ha proliferado en vivienda, carretera, vivienda, han sido el resultado de la regularización de asentamientos irregulares. Y seguimos perdiendo espacios verdes, seguimos perdiendo zonas de transición y de recarga. Eso ya no lo podemos permitir. Tenemos un ordenamiento territorial que tenemos que hacer cumplir. Las personas que se están localizando en estas zonas tienen que relocalizarse. Es una cuestión de prioridad, es una cuestión de supervivencia para la ciudad. Tenemos que relocalizarlas. Y por eso está dentro de una de las estrategias prioritarias. Las infraestructuras hídricas verdes, ya lo comentamos, tienen que estar de la mano de la RIS. No podemos
todo a la verde, no podemos dejar de todo a la verde. Tiene que ser una combinación y dependiendo de las necesidades de intervención ya se decidirá los complementos específicos. Tratar de recuperar los ríos urbanos y mejorar su calidad. El único río vivo que tenemos es el Magdalena, pero estábamos del cuarto Dinamo para arriba, ¿no? Sí, hacia abajo ya empieza a ser colector de aguas residuales. Pero, ¿se acuerdan de la imagen de la cuenca como un sistema de lagos interconectados? Estábamos llenos de ríos, pues todos los ríos, bueno, las grandes avenidas con los nombres de ríos, porque es que eran ríos, ¿no? Que fueron entubados y son utilizados actualmente como un receptáculo de aguas residuales para desalojarlas de la ciudad. Imaginen el potencial que habría para poder desentubar esos ríos, tratar esa agua y vivir como si estuviéramos nadando. ¿Es posible? Claro que es posible, ¿no? Sí es posible vivir en una ciudad, pensar en que la Ciudad de México puede llegar a ser esa ciudad, pero necesitamos los recursos, necesitamos a la gente para hacerlo. Tenemos otro problema importante, el sistema de drenaje es un sistema mixto, tanto las aguas residuales como las aguas pluviales se mezclan. Han habido innumerables recomendaciones de que se tiene que separar el sistema, se debe de separar el sistema. No lo vamos a hacer en un año, no lo va a haber una gestión, pero es un proyecto importante que debe de estar para el 2030, para el 2050, esta ciudad con un sistema de drenaje separado. Lo requerimos, para la supervivencia de esta ciudad lo requerimos, necesitamos ese tipo de planes y no lo vamos a ver en el corto plazo, y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía y lo tiene que entender más el gobierno, ¿no? Nuestras autoridades. No van a haber votos en 6 años por un proyecto que se vea, pero hazlo, concientiza, sensibiliza a la población de que es un proyecto de largo plazo, ¿no? Para el 2050. Y pensar en la idea de limitar el volumen de agua concesionada, y a algunos no les gusta la idea de reflexionar en el precio, pero el precio es uno de los mejores mecanismos para poder controlar los consumos. Si te cuesta, lo cuidas; si no te cuesta, no le tomas importancia. Desafortunadamente es así. Y de ahí la importancia de pensar en si es necesario reflexionar sobre una modificación de la tarifa, sin que esto implique que no piensen en mecanismos alternativos para hacer todas estas transferencias que efectivamente lleguen a los grupos más vulnerables, que en muchos casos no llegan. A veces las cuotas están en el Pedregal, y ahí podrían pagar el agua que consumen fácilmente, desahogado. Entonces sí tenemos que hacer esa revisión tanto de la medición del consumo como de los precios. Entonces, en lo que llevamos del proyecto, tenemos evidencias científicas de que hay un incremento en la temperatura media de la cuenca y en sus entidades federativas, y que este comportamiento lo está de alguna manera empujando más que el Estado de México. Los escenarios nos ponen en evidencia una situación de riesgo que requiere contar con estrategias específicas, y obviamente que el tema del cambio climático forme parte de la agenda de gobierno, que esté como parte de las políticas públicas, pero no como una política separada, sino como una política que se integre a la propia política del agua, no que estén disasociadas, porque no dialogan entre sí las instituciones, y entonces no baja el tema del cambio climático a formar parte de la agenda del agua. Y siempre pensar en que se requiere actuar de manera local, ¿no? Aunque tengamos estos promedios, van a haber grupos más afectados, zonas más vulnerables que van a requerir de acciones concretas, de financiamientos concretos, de técnicos concretos que permitan generar esas capacidades de adaptación. Y parte de estas estrategias son las que ya habíamos comentado: la necesidad de modernizar y simplificar el riego. Se podría esperar que ante estas situaciones evidenciemos mayores conflictos por el agua, porque va a haber una mayor competencia entre los usuarios por garantizar sus accesos, y que se estén presentando situaciones tanto de inundaciones como de sequía. ¿Se acuerdan que en el 2009 hubo un periodo de una sequía pequeña, por fortuna, en donde las
presas no se alcanzaban a llenar más allá del 40% y que la ciudad tuvo que estar en tandeos por varias semanas y todo el mundo estaba en crisis, ¿no? Bueno, pues este tipo de situaciones se podrían vivir más frecuentemente y podrían volverse el cotidiano si no implementamos las medidas y las estrategias que requerimos para poder hacerles frente. En algunos casos se está pensando en el uso incluso de seguros, pero evidentemente utilizar un seguro no es la estrategia. O sea, necesitamos realmente pensar en estrategias más integrales que aborden distintos ámbitos que simplemente pagar un seguro, porque va a llegar un punto en el que ya no te lo quieran pagar, ¿no? Siempre están en situación de desastre, se perdió la cosecha, se perdió la cosecha, se perdió la cosecha. Ya después de se perdió la cosecha varias veces, no te van a hacer. Entonces no es propiamente la estrategia. Otra medida importante que hay que hacer es fortalecer los consejos de gobierno. Finalmente estos consejos de gobierno son espacios de gobernanza, están las distintas autoridades, están los distintos usuarios y se puede identificar estrategias de adaptación específicas en sus ámbitos de acción, que es a nivel local, para poder implementarlo. Nada más hay que ponerle el recurso, que es lo más difícil, pero pueden ser un buen punto de entrada para que termine el tema del cambio climático y las distintas estrategias, tanto de mitigación como de adaptación. Y con esto... Preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere preguntar? Eduardo, te dejo de postre porque no sé de Cuenca, pero a ver, 1, 2, 3, Eduardo 3, 1, 2 y 3. Acuérdense de sus números porque así es más fácil para todos, ¿no? A ver, 1. Gracias. Gabriel Salinas de la Facultad de Ingeniería. Bueno, yo tengo varias situaciones que comentar y también preguntas. Al parecer es más un problema político, porque como usted bien lo mencionó, parece que pues la clase política no ha entendido la importancia que tiene el agua. Se siguen construyendo viviendas en la Ciudad de México, únicamente se le hace al tubo de abastecimiento, se le hace otra, se le añade otro, pero sigue siendo la misma cantidad de agua para más gente. Y finalmente pues no tenemos una planeación del territorio nacional. Yo creo que todo tiene que ver con un manejo integral de la cuenca, porque pues descuidamos la parte alta, descuidamos la parte media y siempre se afecta a la parte baja. Pero también tiene mucho que ver la sociedad, porque como bien dice, aún no tenemos conciencia. Muchos estados de la parte norte en verdad ya tienen tandem, muchos estados de la norte, y yo creo que no nos caería mal eso, porque de alguna manera tendríamos que tener conciencia de que cuánta agua utilizamos, pero sobre todo cuánta agua desperdiciamos. Yo creo que se llegan en las noches, la gente que tiene fugas en sus baños, en sus inodoros, se vacía fácilmente un tinaco en una noche. Y nadie tiene conciencia. Vamos a centros comerciales, vamos a cines y siempre el agua está goteando y las llaves están en mal estado y nadie hace absolutamente nada. Es un gran desperdicio y yo creo que ahí la sociedad tenemos mucho que ver para poder solucionar ese problema. En cuanto a las cuestiones agrícolas, creo que aquí más que una tecnificación sería buena, es muy costoso, no hay de dónde. Sabemos que el agricultor en México en realidad no es como tal un agricultor, viene desde cuestiones de la revolución, pero aquí tendríamos que ver más el intercambio del producto, de la cosecha, cosa que ahí está lo difícil. No todos quieren cambiar sus cosechas por otras que utilicen menos agua y que sean más útiles para la alimentación en México. Entonces tiene que ver más con ese cambio en el uso de menor cantidad de agua. Pero lo que pasa en México es que dicen, bueno, voy a utilizar menos agua para este riego, pues entonces voy a abrir más hectáreas para cultivar porque voy a tener más agua, ¿no? Entonces como que ahí está mal entendido.
Y esa es la situación que pasa en la actualidad. Entonces, un intercambio de agua, un agua residual tratada en no a nivel potable, pero sí podría hacerse un intercambio para que los agricultores dejen de utilizar el agua de buena calidad, como en el caso de la costa de Hermosillo, por ejemplo. Y perdón, pero está prohibido ya cosechar y cultivar hortalizas en el Valle del y si lo hacen es de manera clandestina, pero ya está prohibido. En cuanto a la normatividad, existe una normatividad, dos normas, la 14 y la 15 de la CONAGUA para la infiltración de agua residual tratada y el agua pluvial. Hay muchas cuestiones complicadas para cumplir con la norma, que la mayoría le da la vuelta, pero justo está en el proceso de modificarlas. En 15 días sí, hay una reunión en 15 días para comenzar con las modificaciones de esas normas. Sin embargo, cuando se empezaron a hacer esas normas para el agua que se iba a infiltrar de la lluvia, pues la verdad es que es muy complicado en la Ciudad de México porque está todo pavimentado. Tendríamos que dejar que pase primero un cierto periodo de lluvia que de alguna manera lave los suelos, la basura, el aceite, y ya después, digamos, de alguna manera abrir las compuertas para poder separar el agua pluvial del agua de una primera lluvia. Esa era la idea del drenaje profundo. Sin embargo, bueno, pues con las aguas residuales pues se tuvieron que mezclar porque ya no había salida. En las cuestiones de la tarifa, pues ahí yo creo que podría ser medio complicado porque bueno, se hizo una sectorización, se hizo que en unas partes donde había más plusvalía se pagara más por el agua, pero pues ¿qué pasó? Pues que gastan más el agua porque pues además la pago, y como la pago me interesa hasta la desperdicio. Entonces ahí también hay que tener cuidado con las tarifas, eso hay que pensarlo mejor, ¿no? Y yo creo que una de las mejores soluciones es el manejo integral de la cuenca. Si no se sientan todos los actores de una cuenca, difícilmente vamos a poder llegar a una solución. Eso son mis puntos de vista. Gracias. Gracias. Dos, tres. Y un cuatro, cuatro. Tres espacios. Ok, para que tú contestes. 3 y espacio, y luego viene 4, 2, 3 y 4. Los números es para que se acuerden nada más de si me dicen su nombre, no me acuerdo. Números, sí. Adelante. Número 2. 4. 3, 4 y 5. Sí, a mí me gustaría saber si el estudio que usted menciona está publicado en algún lado o aún está en elaboración. Y segundo, ¿me podrían explicar, o sea, usted y el colega, pues, cómo se hacen estos modelos, ¿no? A nivel local? Porque, bueno, en Perú, no tenemos ningún modelo a nivel local. Y justamente ahora en el marco del reglamento de la ley se supone que deben haber planes de adaptación y mitigación a nivel regional y local, pero pues si no hay un modelo nacional siquiera, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Justamente lo discutíamos en HCA, pero la profesora no nos pudo explicar, la profesora Paulina, ella es más climatóloga, pero me gustaría saber cómo se hacen esos modelos para hacer planes de adaptación, sobre todo a cambio climático. Pero bueno, a ver, ¿tres? No, bueno, tú sigues. Estamos en la presa Marín, en la cuenca de la presa Marín, con un evento extraordinario porque en 2 meses y medio se llenó de línea 4. Estamos, ya reunimos 2 veces a todas las autoridades con agua CAE y siempre lo mismo, se echa la bolita que el municipio no, que tiene la culpa la CAE, con agua que es la CAE, pero hay una cosa muy importante, ahí le decimos ahí. En la presa Marín hay una planta potabilizadora que tiene una torre donde toman el agua, tiene 3 niveles, el nivel de abajo tiene lodo, el nivel de medio puedes tomar el agua y el nivel más alto no lo puedes tomar ahorita porque está libre. Y la planta potabilizadora
fue construida en el 74 y ya requiere una refinería. Y además le comentábamos, bueno, el agua se potabiliza, se le entrega con agua a CAEM en bloque y la CAEM la junta en un tanque que está ahí en la Concordia con agua de Cutzamón. Ya se determinó por el Politécnico que la presa tiene problemas de muchos contaminantes y hay estrés oxidativo, que las truchas están muriendo y muchos peces muertos, y estos son causas de Alzheimer y otras enfermedades. En estos días ya se empezó a hacer el estudio, se va a hacer el estudio del Politécnico, una doctorante, sobre el impacto en los seres humanos del agua contaminada de la presa natural. Ya se le acaba de tomar muestras a las personas que viven al lago, un nuevo magín de sangre para analizar todos estos datos y vamos a ver qué resultados son de eso. Y además tenemos un problema, la Ciudad de México el 79% del agua es agua subterránea. Y el agua que tenemos de los ríos no la podemos tomar porque está bien contaminada. Todos los ríos ya los hemos transformado en drenajes. Y acaba de hacer ahorita, bueno, vamos a volver a demandar a los del Ayuntamiento de Atizapán, de Tlalnepantla, porque están revistiendo con cemento los pocos ríos del río Tlalnepantla. Y lo que no saben es que si lo reviertes con cemento, las orillas estás perdiendo infiltración. Y si tu agua es subterránea y haces estas cosas, vas a quedarte sin agua subterránea y el agua superficial está toda contaminada, entonces tienes un colapso. Y el además, ¿te acuerdas? Hicimos el estudio de cambio climático del PEAC del Estado de México y coinciden muchas de las cosas que tenías ahí. Tú entras a la página del Estado de México y ya no lo tienen, lo sacaron, lo bajaron. Y en la reunión, yo se los mostré, en la reunión que tuvimos con la CAEM, mira, aquí están los resultados. Vamos a hacer unos oficios a los municipios en los que le vamos a decir, tienes que hacerte cargo de tus descargas de las localidades que pasan sobre estos ríos. Tenemos un caso de un río que se llama el río La Colmena, en un ejido que se llama El Cristo. Pero ahí surge que ese ejido ya está vendido, sin embargo no ha habido traslado de, no han hecho la desaparición del ejido. ¿Cómo se llama? Extinción. No tiene que haber un proceso para que el ejido deje de ser ejido y se pueda hacer. Tiene que haber una reunión de los ejidatarios, 50+1, para que ellos firmen y lo hagan. Sin embargo, el ejido está vendido y no han hecho eso. Y lo peor del caso, cuando estábamos buscando esto, aparece en el bando municipal de Naucalpan como ejido. Y ya están construyendo, quieren construir por unas obras muy bonitas allá arriba, al lado de la chamapa lechería, y el impacto va a ser enorme. Ya querían construir 20.000 casas en Gilotzingo, se logró detener por demandas. Tenemos ya demandas y demandas todos los años, y ha sido una lucha con la población y con la gente y las demandas. De hecho, sacó a finales del año pasado el Politécnico sacaron una denuncia que hicimos y las autoridades se preocuparon porque se les dijo que están demandadas por violación del derecho humano al agua. Entonces sí, ya aceptaron que nos viniéramos todos porque el problema es serio. Ahora sí ya están tratando de cooperar, pero no es fácil. Y todo esto sucede no solo en la cuenca de la presa Marín, en todas las cuencas, en la de la presa Guadalupe, en la Concepción, todo lo que rodea. Y además está todo lo que es el bosque de agua, que es la Sierra de las Cruces, el Valle Nevado, la Sierra de Guadalupe, se está llenando de casas. Es donde naturalmente se tiene que infiltrar el agua al subsuelo. Los filtros naturales son las aguas y todo eso que infiltran. Y además te das cuenta que además decía el Guapas que podía sacar agua en esa zona, y veíamos que recolocalizaron pozos en la zona del Mar Verde porque no hay agua. El acuífero solo mide 80 metros porque son acuíferos y son de origen volcánico. Entonces, no hay agua, el agua se va hacia la zona del Rosario, ahí se concentra todo el agua. Y está sobreexplotado, el agua baja. Y entonces toda la gente, hay una tragedia
media Lomas Verdes, supuestamente la sexta sección la hicieron para que a la gente que compró le dijeron que iban a tener una desagua para aguas pluviales y para aguas de lluvia y aguas grises. Así se construyó, tiene dos, pero el piso de las casas todo lo puso a las aguas negras y todo esto va a la presa Madrid. En todas las aguas pluviales no funciona eso. Y también les dijeron que iban a tener un ducto para agua potable y otro para aguas residuales que regalan a su jardín, porque supuestamente tendría que cumplir con la norma, y esto tampoco sucede. No pueden regar porque no hay planta tratadora. Les dijeron que iban a construir y hay un cárcamo nada más. Las plantas tratadoras no están construidas y todo el mundo desecha sus aguas a esa parte. Y todo va a parar al Valle de México. Y todo es, por eso decíamos que el problema es de Valle y Anáhuac. Anáhuac significa junto al agua. Ahí están todos los lagos. Y además, en unas reuniones que hay del Consejo de Cuenca, unos compañeros de aquí de la UNAM demostraron por qué el lago de Texcoco era el agua Salobres y viene del ciclo lago de las aguas subterráneas, y que hay una zona de calizas y hay el eje hasta arriba. Entonces es todo un complejo, y además con lo de cambio climático y todo lo que estamos haciendo. Ya veíamos el modelo que hicimos para el 36-37, 1.5% de aumento en temperatura, 5% menos agua, y además tenemos un problema, y lo estaba comentando ahorita, tan lleno de vidrio y se acerca el área de sequía y el área de mayor calor. Puedes tener, ya se ha visto casos de mosquito anófeles a alturas más altas. Podemos correr el riesgo que ahí sea un lugar donde haya vectores y la presa por tanto libre. Hemos sacado 200 toneladas y el líquido se reproduce en forma impresionante. Entonces todo esto es consecuencia de todas las cosas que se han hecho, de toda la contaminación y todo lo que se está vertiendo. Y el impacto no nada más está en esa zona, porque todos los acuíferos se contaminan. Entonces el agua se infiltra y se va al acuífero, y la norma, acuérdense, hace varios años cambiaron la Ley Federal de Derechos y nada más dejaron 4 parámetros que no sirven para nada, y decían que lo habían hecho así y que iban a aumentar la recaudación. Y aumentó la recaudación y la contaminación del agua sigue en forma impresionante. Entonces tenemos un doble problema. Va a haber menos agua por precipitaciones y tienes más agua contaminada. Quiere decir que menos agua. Si no se hacen esas cosas que estaba comentando, pues vamos a tener una broncota, ya estamos teniendo unas broncas enormes. Si no te sigues. Bueno, si quieres dar respuesta a estos comentarios que te han hecho, luego viene 4 y 5. ¿Ya tienes? Sí, desafortunadamente en el caso de la agricultura yo creo que se requiere trabajar muy de cerca de los agricultores, ¿no? En el sentido de que existe todo un mercado potencial de cultivos de alta calidad o de alto valor agregado, si son orgánicos, si cumplen con estándares de calidad en materia de agua para tener certificaciones y que sean cultivos de exportación, etcétera, ¿no? Todo un mercado que no se ha explorado por los agricultores para que puedan ellos identificar que existen otras alternativas que también son rentables. O sea, no necesito producir cultivos de bajo valor agregado, sino a lo mejor productos de un alto valor agregado. Otro problema importante que está ahí tiene que ver con el agua virtual. Dani con Lilia ahí en Huamasca tienen trabajos de agua virtual, y es importante en el sentido de que muchos de los países exportamos nuestra agua a través de sus cultivos y a través de nuestros productos, pero el valor que tiene el agua es tan bajo que en realidad estaríamos prácticamente dando nuestra agua en esos cultivos y en esos productos sin que se nos esté remunerando de manera adecuada. Y bueno, la norma 003 para cumplir el riego con agua tratada definitivamente en el Valle del Mezquital no se cumple. Y aunque dices que no se deben de cultivar hortalizas por ley, eso es lo que dice la ley, pero si te das una vuelta,
está lleno de hortalizas, todavía no. Y en muchas cosas no cumplimos la ley, ¿no? Nos falta un proceso de fiscalización más importante, ¿no? Y una mayor conciencia. No estoy de acuerdo en las tarifas, creo que las tarifas se deberían de revisar. O sea, creo que se debería de revisar el consumo, se debería de revisar la zona catastral, o sea, deberían de haber muchos ingredientes ahí para poder definir el mejor esquema tarifario. Pero definitivamente, si te cuesta más, la cuidas más. Pero dependiendo de, digamos, el poder adquisitivo en donde vives, se debería de definir una tarifa en particular que realmente le pegara a tu bolsillo para que apreciaras, ¿no?, el precio del agua. Muchas de estas zonas en la Ciudad de México funcionan por cuota o funcionan por consumo promedio. Tienen algunas colonias donde se mide, otras colonias que son cuota, las promedian y te sacan el consumo promedio. Finalmente terminas sin pagar, sin pagar realmente lo que vale un recurso cada vez más escaso. Y bueno, lo de la gestión integrada, que aquí el colega trabaja participas en el Consejo de Cuenca como parte de. Finalmente, la idea de la gestión integrada de cuencas es una idea discursiva. Cada país lo ha implementado como ha podido, como ha entendido, baja la ley, y el problema es que de la ley no logra cambiar en programas concretos. Entonces dice la gestión integrada del agua, tiene que haber un proceso de descentralización, tiene que haber un proceso de valoración del agua, debe de haber mecanismos de participación, de transparencia, considerar los ciclos, pero operativamente eso ¿cómo lo hacemos? No lo hemos logrado traducir en cosas operativas concretas. Y si revisamos las leyes de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo y de Tlaxcala, empezando porque Hidalgo y Tlaxcala no tienen ni siquiera el concepto de cuenca ahí. La de la Ciudad de México es la que está más avanzada y aún así tiene parcialmente, digamos, crea los instrumentos normativos para la aplicación del modelo de gestión. Y Hidalgo y Tlaxcala definitivamente no. No tenemos entonces la legislación o la tenemos de manera parcial. Y luego no tenemos los programas. Y luego no tenemos la voluntad. Se hace dos temas completamente. Eso no significa que no se pueda resolver. Significa que tenemos que participar más y hacer que se resuelva. Y de lo de los modelos, tiene aquí un experto en modelos, ¿no? O sea, se hace un proceso de downscaling, considerando las distintas características del lugar, de menor escala, y estos modelos globales se consideran estos atributos específicos a nivel local. Nosotros no hicimos el proceso de downscaling, hicimos el proceso de utilizar los datos, ponerle la rejilla, procesar los datos a través de MATLAB, pero un experto en procesos de downscaling lo hizo. Del INEC. Eso ya viene de modelo nacional, ¿cierto? ¿Viene de? Se viene el modelo nacional ya preelaborado. Hizo mucho trabajo el INEC de que los modelos globales los bajó a escala local, e incluso en su propia página se pueden descargar los modelos. Es muchísima información, entonces para codificarla necesitas alguna rutina de algún software. Nosotros utilizamos MATLAB para poder descargar todos esos puntos, acomodarlos en su ubicación geográfica específica y ya generar el mapa. Entonces, a partir de los modelos globales que tiene Perú, debería de haber alguna institución, un consorcio de instituciones que hicieran el proceso de considerar las características locales, hacer el proceso de downscaling y ya con esos modelos poder hacer realmente el proceso de la planeación, tanto para la mitigación como para la adaptación, considerando que Perú tiene zonas desérticas y que evidentemente les va a pegar también fuerte, ¿no? Y además problemas de calidad de agua. ¿Dónde está publicado este libro? Hay una publicación que está en un libro disponible en el portal del TIM que se llama 1.5 grados. Ahí hay una parte del estudio y la otra parte del estudio va a salir en un libro en este año, en el 2020. Pero lo vamos a colgar en el repositorio de nuestra área de investigación. Va a ser electrónico.
Pues solo comentar que, bueno, ¿están considerando la opción como de declarar emergencia climática como una vía tanto de la ciudadanía como institucional para crear los instrumentos políticos administrativos necesarios para hacer lo que no se ha hecho en todo este tiempo? Digo, porque en México pues no solo es que colapse la ciudad, sino que pues alrededor con los megaproyectos si se llevan a cabo, pues estamos hablando de masificación de experiencias de fractura hidráulica, que pues si comparamos el precio del agua a las personas que tienen oportunidad de pagarla justo como se decía y utilizarla como quieran, si hay una elevación del precio, considerando eso como un referente, pues es obvio que la ciudadanía, pues no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, si de por sí ya la vida es cara, a las mujeres les cuesta la vida todos los días salir, pues imagínense estas cuestiones ambientales. Entonces, pues como joven, en estas condiciones de siendo consciente de lo que está pasando, pues es evidente que el calor va a seguir aumentando y por lo tanto el riesgo de sequía pues es inminente. Pues nada, solo considerar que tal vez ya es tiempo de dejar de pensar tanto las cosas. O sea, ya es evidente, ya hay pues comprobación tras comprobación. O sea, ¿qué más queremos comprobar de que todo pues se viene pesado? Entonces tal vez ya sea hora de actuar, de pasar el discurso a la acción. Creo que ya, o sea, trabajos como estos no es que no se tengan que dejar de hacer, sino que tener referentes específicos para poder actuar sobre lo urgente, más allá de lo importante. Y bueno, eso también me podría cuestionar, ¿es necesario construir la nueva Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra sobre el Pedregal de San Ángel o ya no es tan necesario, sino más bien conservar lo que ya se tiene antes de sedimentarlo? Gracias. Eso me reservo un comentario. Buenas tardes, yo vengo desde el organismo de Cuenca Montedoy de México, pues está en el tema de lo que es la cuenca. Y exactamente, no tiene usted razón, ahí hay dos puntos importantes que tocó. Uno es la concientización y abarcar sobre la cultura del agua y otro los consejos de cuenca. Desafortunadamente ahorita pues, en la Conagua hay cambios, y muchos cambios están haciendo caso omiso a los consejos de cuenca y a la cultura del agua, que es la parte más importante, que es concientizar, estar en contacto con la sociedad. Sí, la Conagua pues, son grandes obras, grandes empresas, pero desafortunadamente la parte social no la toma en cuenta. Y en esta parte de cultura del agua es donde estamos nosotros un cachito nada más. Y es lo que hacemos exactamente. ¿Sí? Crear conciencia en la población para que cambie sus hábitos, pero no tenemos a veces la disponibilidad de los jefes, porque a veces nos dicen, son platiquitas, ¿a dónde van o qué van a hacer? No toman muy en cuenta a veces esos aspectos. Aunque nosotros tengamos este tipo de escenarios o este tipo para poder nosotros platicar con la gente de por qué es importante o por qué la cuenca es importante para todo lo que es la cuenca de México y más que nada para el Valle de México, pues sí, repercute en el agua. Lo que usted dijo es muy importante. Le damos a la gente el conocimiento de dónde viene el agua, cómo se desecha y a dónde va. Parte, usted lo mencionó, dijo que el agua pues sí es parte del Valle Municipal, pero la otra parte pues se basa del Golfo de México. O sea, y eso es también que la gente tiene que conocer que pues a todo un trayecto, un sistema que se ocuparon los ríos, Salado, Montezuma, el Pánuco y todo ese tipo, a veces la gente no conoce. Pero esa parte a veces no la tenemos, y le digo, desafortunadamente ahorita con los cambios no sabemos ni cómo vamos a quedar. Porque la cultura del agua pues, no la toman en cuenta y los consejos de cuenca no le dan la debida importancia que debe de crear, ¿no? Y desafortunadamente, pero ahí estamos en ese espacio y pues que sí lo hay y sí trabajamos con la gente, pero sí le falta más importancia.
porque nada más en ese departamento pues, hay 2 personas para toda la cuenca, como se mencionó: Ciudad de México, Hidalgo, parte de Tlaxcala y el Estado de México. Pero sí se está trabajando un poquito para que tengan conocimiento. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias a esta chica y luego por allá a alguien más. Hola. Bueno, yo creo que para el problema del agua nacional de México, como científicas podríamos presionar al gobierno sentando algunos pronunciamientos de las cosas que no deberían hacerse ya, como seguir construyendo más inmobiliarias, construyendo la ciudad hacia arriba, ¿qué más? Por ejemplo, bueno, sobre el agua, yo creo que el agua es un derecho y si se van a cobrar impuestos tendrían que ser hacia las empresas o hacia las concesionarias y dejar de reducir, dar más concesiones, porque en realidad ahorita sigue pasando todos los días, o sea, quizás no solamente en la Cuenca de México, sino en todo el país. Y eso, como empezar a pronunciarnos como comunidad científica, como comunidad UNAM, quizá la voz de muchos científicos sí pueda ser tomada en cuenta para que se cambien las políticas públicas, pero también considerar que en realidad, por mucho que lo vemos presionar y por mucho que se modifiquen las leyes, no hay disposición de que se haga, y eso es una cosa histórica, ¿no? O sea, la evidencia nos dice que ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni nadie tiene interés en solucionar este problema, y entonces a mí, pues lo que me genera seguir una solución, porque yo sé que esto es un problema que no es simplemente que desilusionarnos y no hacer nada, al contrario, yo veo en ciertas luchas sociales que aunque carezcan de todo conocimiento científico, cierto raciocinio y lógica para defender lo elemental que es el agua. Y bueno, recientemente conocí a los de Xochimilco que están luchando para que se creen consejos autónomos y también por defender el agua y los humedales. A mí me parece que esa podría ser una vía, porque entonces la sociedad recupera el derecho a decidir el manejo de sus recursos, del agua, de su territorio, etc. Y entonces la gente, que es quien lo sufre, podría decir, no estoy de acuerdo que esta agua se le dé o que este territorio, que es muy importante para la conservación, se le autorice que Amazon pueda grabar aquí, porque es lo que pasó muy recientemente. Están poniendo cemento en zonas que no se deberían poner, ¿no? Que es el problema del sellado de todo el suelo. Y bueno, entonces eso, mencionar que quizás tengamos nosotros que dejar de estar todo el tiempo queriendo que se modifiquen las leyes y empezando a acompañar a las luchas sociales. Está la de Xochimilco, estuvo la de Atenco, la de Texcoco, ahora están los 12 pueblos de Tecama, porque ellos dicen, o sea, no importa si es en Texcoco o es en Santa Lucía, al final están afectando la Cuenca de México y pues al final están afectando territorios comunales. Esa, ¿qué otra está? Está la de Aztecas 215, aquí en Santo Domingo, Avenida Aztecas, que justo es un problema de inmobiliaria, una inmobiliaria que tiene muchos territorios, quiero casa. Rompieron un manantial, perforaron tan profundo para hacer los cimientos, rompieron un manantial que es intermedio, no recuerdo bien, y lo que están haciendo es diario bombear para sacar todo el agua y que se llama el drenaje tal cual. A pesar de que ya hubo un proceso legal muy amplio por la mayoría de los pobladores de Coyoacán y se prohibió, pero ahorita sigue y las casas se están vendiendo. O sea, y aparte la gente con el problema, o sea, que su casa esté sobre un charco todo el tiempo que tiene que ser bombeado. Por eso decía al inicio el problema, o sea, decir como una científica que ya no tiene inmobiliarios, se voltear a las luchas sociales y como dice acompañado, o sea, nosotros quitamos nuestro rol de ser académico, ser académico y tener tiempo para ir a informar a la gente este tipo de eventos de la sociedad organizada. Muchas gracias. Por allá. Yo agradezco mucho la charla, o sea, aprendí como mucho de las medidas concretas y también considero muy valioso esta recuperación de los movimientos sociales, ¿no? Que al final son súper importantes para lograr esas medidas, sobre todas las otras defensas del territorio que hay. Pero creo que me hubiese gustado también escuchar un poquito más de otro sector y otra enorme problemática que está totalmente vinculada con esta problemática del uso del agua y del cambio climático, que es justo la ganadería, ¿no? Porque veíamos que el 70% del uso de agua en México es para la agricultura, y esto es más o menos igual en el mundo, del 70 al 90%, pero la mayor cantidad de esa agua es para la ganadería. Y es un uso totalmente ineficiente, innecesario, o sea, aumenta todas las huellas, ¿no? Hídrica, de carbono, de uso de suelo,
Entonces, pues sí, es una actividad que está totalmente vinculada con el cambio climático, con el desperdicio, despilfarro de agua y con la contaminación de la misma. Es indispensable que, así como, o sea, que se cambien las formas de producción y de consumo también en ese sector de la alimentación, ¿no? O sea, hay datos, por ejemplo, que un solo kilogramo de carne requiere de 15.000 a 16.000 litros de agua, ¿no? Entonces, allí es uno de los sectores que más agua pues desperdician. Entonces creo que es algo bastante importante allí a reflexionar por ese impacto ambiental y también por justicia hacia los demás animales, a las comunidades que, bueno, tienen otro tipo de afectaciones, ¿no? Ambientales por vivir donde se tiene ese tipo de granjas, o quienes trabajan inclusive allí, ¿no? O sea, una serie de injusticias que están vinculadas con algo tan normalizado como eso, comer, explotar, matar animales. Gracias. Fabiola, tú respondes esto y luego vendría el número 8, ¿no? Tú te tocó 7. Si no, hay 8, nada al 8. Yo creo que una de las, o sea, pensando como parte del mundo, pensando la interrelación entre las diferentes generaciones, creo que es básico reflexionar sobre nuestros patrones de consumo y de disposición. O sea, creo que podemos tener una gran contribución en modificarlos y en ser más sensibles acerca de qué cosas sí requerimos y son esenciales y qué cosas no. De alguna manera modificar y romper la tendencia que tenemos de siempre comprar más y otro celular y tienes 3, 4 celulares y nada más necesitas uno y te dura súper bien por no sé cuánto tiempo, ¿no? Y es parte de esta inercia. No necesariamente todos los académicos somos académicos de escritorio, ¿no? De que nos la pasamos sacando artículos y eso sí son importantes para algunos, pero para otros es muy importante lograr transmitir lo que nosotros estamos encontrando para crear estrategias, ¿no? Y creo que una de las maneras en la que nosotros estamos tratando de hacer esta contribución es a través del Consejo de Cuenca. Nos hemos tratado de acercar al Consejo de Cuenca, de ver de qué manera podemos pensar en estrategias, en planear acciones concretas. Una importante limitación que se ha enfrentado han sido los recursos, porque finalmente diseñar o planear estrategias, algunas requieren recursos, ¿no? Otras no requieren, pero finalmente movilizar a las personas, reunirse, discutir, llevar a cabo esas acciones, sí demanda algunos recursos que ahorita se están destinando hacia otras cosas, ¿no? El sector más golpeado en este gobierno ha sido desafortunadamente la Academia de Investigación. Han habido muchos recortes que no nos han permitido pues, continuar con nuestras distintas investigaciones, ¿no? Comentaste algo importante y ya se me pasó que era. Lo de emergencia climática, sí. El posicionamiento, ¿no? Creo que algo que sí podríamos hacer y que sería una idea interesante para este Congreso Nacional de Cambio Climático es que todas las instituciones que participamos, que somos más de 30, hagamos realmente un posicionamiento y una llamada de atención a las autoridades de la urgencia de considerar el tema, ¿no? Creo que todos estamos en la misma página de hacer este posicionamiento. No sé si logremos una emergencia, poner el tema de emergencia climática como tal, pero creo que sí podemos hacer un posicionamiento de qué cosas ya no se deben de hacer como comentaban, ¿no? Ya no más urbanización en ciertas zonas, ya no más pérdida de espacios verdes en otras, ya no más entubar ríos en otras, tratamiento al 100%, reuso, revisar distintos mecanismos, ¿no? Formas alternativas para tener acceso al agua, pero que sean más sustentables, que está perdiendo el agua y modificando ecosistemas completos por nuestras bases, ¿no? Y finalmente yo creo que lo que comentan es muy importante, la movilización. Creo que estamos llegando a un punto en el que las problemáticas que enfrentan las autoridades sobrepasan sus capacidades de respuesta. Y creo que requiere estos esfuerzos de gobernanza, pero una gobernanza realmente informada, seria, constructiva, ¿no?
no una gobernanza de que nos manifestamos y terminamos pintando cosas, destruyendo cosas, sino una acción concreta, propositiva. Necesitamos actuar como un pueblo educado, civilizado, propositivo, ¿no? Capaz de poner soluciones y que nosotros mismos las llevemos a la práctica, ¿no? Como todas estas iniciativas de autogestión y de gobernanza que se han llevado a cabo, ¿no? El ejemplo de cómo sí se hacen las cosas, pero de una manera consciente, ¿no? Sin generar propiamente situaciones de riesgo o de conflicto, pienso. Pero yo creo realmente que muchas de las respuestas y muchas de las soluciones ya están en nuestra cancha como ciudadanía y muchas más están en su cancha para los jóvenes, ¿no? Que les va a tocar resolver muchas de estas problemáticas, ¿no? Efectivamente, el organismo de Cuenca sigue trabajando. La poca gente que queda trabaja muy duro, porque es mucho trabajo el que se tiene que hacer con el poco personal, pero yo insisto en que tanto el Consejo de Cuenca como su homólogo, que es el organismo de Cuenca, debe de recibir más atención, se debe de reconocer su relevancia, y esa relevancia no solo en el discurso. La prioridad del gobierno es el agua y dónde están asignados los recursos. No es el agua, ¿no? Entonces, discurso coherente con asignación de dinero, ¿no? Entonces, si la prioridad es el agua, asígnale a Conagua y asígnale en particular a sus instancias regionales, que finalmente son las más cercanas a la problemática, y asígnale a los consejos de Cuenca que necesitan esos recursos para poder reunirse, operar y definir proyectos prioritarios. Centralizadamente a nivel federal desconoces la problemática que puede tener una presa o cualquier otro caso si no estás llamando la atención de ellos o con demanda. No se van a enterar de una presa que está varios kilómetros lejos de la oficina, ¿no? Ni de problemáticas de algún vector específico. O sea, para eso es el consejo, para dirimir los problemas, para reunir a todos esos actores de todas esas instancias, para definir prioridades. Y yo creo que la clave para resolver muchos de esos problemas es repensar a través de la cuenca, o sea, reflexionar la gestión a través de la cuenca, y eso requiere recursos y roles claros, y se puede hacer a través de la nueva ley que se está discutiendo, definir esos roles y esas prioridades, pero necesitamos que el gobierno lo entienda que se gestiona diferente este recurso, no es como se desol o alguna otra entidad. Yo me apunté en 8. En realidad no sé por dónde empezar. Yo creo que a veces una cosa que le pasa al gobierno es que cree que puede hacer las cosas y sabe o no sabe que no las va a poder hacer. Y es porque a veces en el contexto de cambio climático y problemas ambientales, pues los problemas son complicados, ¿no? Entonces quieren atacar el problema bajo una perspectiva y no les va a salir bien porque hay muchos otros aspectos que están actuando por ahí. Yo creo que una de las cosas que podríamos tratar de hacer desde la academia o aquellos como espíritu más académico es tratar de masticarles el problema, casi dárselos, como se dice en dicho, peladitas y en la boca, ¿no? Y hacerla una especie como de jerarquización también en términos de ir de lo difícil a lo fácil, porque es cierto, cuando Fabiola nos presenta ahí una lista de cosas que podemos hacer, todas son igualmente importantes, todas pueden ser igualmente de emergencia, pero el punto es que no las van a poder atacar todas porque no hay con qué. O sea, el gobierno no tiene con qué. Entonces tenemos que empezar a pensar, y sobre todo chicos jóvenes, chicas jóvenes, estudiantes, pues búsquense tesis y cosas que puedan matar dos pájaros de un tiro. O sea, la idea de matar escribir la tesis o escribir el ensayo y además hacer algo por facilitarle la tarea al gobierno, que en realidad sería un poco como de gratis, trabajar por ellos de gratis. Esta es una cosa que podemos nosotros realmente ofrecer, no les va a costar nada. El gobierno está ahora que va a ahorrar todo, ¿no? Todo va debajo del colchón. Lo que investiga, lo que se gasta uno en salud, lo que se gasta, todo debajo del colchón. Ya cuando se vaya muriendo la gente, bueno, pues ya, vamos a ver qué hacemos, ¿no?
Pero el punto es que estamos actuando de manera sumamente primitiva, ¿no? En lugar de adelantarse, estamos viendo pues, que nos cae el Chauviste y ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, si se trata de eso, los estudiantes y académicos podríamos tratar de ir tratando de desmenuzarle el problema al gobierno, de decir, sabes que lo más fácil es esto, no te va a costar nada, ¿no? Ahora, también depende de que sean receptivos, que esa es otra. Y ahora estamos topándonos con una especie de concha de quelonio de miles de años de antigüedad, impenetrable, ¿no? Aunque aparentemente luego provienen de la academia, pero no se les nota, ¿no? Se pasa, esa parte se pasa. Pero yo sí diría que tendríamos que hacer ese intento, ¿no? De facilitarles las cosas, buscamos tesis con nuestros profesores de ingeniería o del instituto o de donde sea, de geografía, de leyes, porque también muchas de estas cosas se atoran porque legislativamente hablando es un margallate ahí que si es del municipio, si es del estado, si es de la federación, si es de la cuenca, si es de tal, es un verdadero lío. Entonces tratar de realmente quizá pudiéramos ayudarles en ese sentido, de hacer las cosas un poco como acercarles la solución a los problemas, tratarles de ordenar, ¿no? de lo más fácil y barato a lo más caro, ¿no? Porque hablamos esto del doble drenaje, ¿no? Para aguas pluviales y tal. Esto es como una ilusión óptica, cara. Yo casi nací con él, mucho más viejo que ustedes, y todavía seguimos en la misma, esperando que se paren unas de otras. Estas aguas negras de las lechugas malditas del chamizal, ¿no? Eso que acá, por eso le da a todo el mundo, le da el mal de Moctezuma, igual Chorrillo, ¿no? Esto pues proviene de lo mismo. O sea, ¿cómo nos vamos a sacudir una cosa si seguimos exactamente igual que hace 50 años? Y ahora peor, ahora estamos exactamente igual que hace 50 años, ¿no? Es como, sí, más gente y otra, pero es lo mismo que hace 50 años, ¿no? Estamos, hay una especie de volver al futuro, ¿no? Entonces, mi consejo por ahí va, sobre todo jóvenes y académicos, ¿no? Trabajar en pos de facilitarle la cosa. Ahora, con así no sé cómo va a sacar por ejemplo, sus convocatorias, las va a sacar bien dirigidas, ¿no? Y si en aras también de ahorrar, pues van a ahorrar en todo. O sea, se puede ahorrar en ingenio, se puede ahorrar en conocimiento, se puede ahorrar en lápices y en plumas, y en total pues se queda uno en cero, ¿no? Entonces, no, hay cosas en las que no se puede ahorrar y para eso estamos por eso. Entonces yo les digo, ayúdense, maten los pájaros de un tiro, búsquense profesores que están dispuestos a dirigirles una tesis en un aspecto de estos más aplicado, y luego sí es necesario una especie de organización social. O sea, yo no sé cómo hacerle. El PIN tiene el REDU, que es más académico que otra cosa, pero no deja de ser el REDU. Pero hay organizaciones sociales de la punto. Júntense al Fridays for Whatever, y júntense a todas estas cosas, porque en realidad, qué pena que no haya sido una iniciativa más latinoamericana, y tuvo que ser una niña sueca a la que se le ocurriera la cosa, ¿no? Quizá tiene más tiempo, está mejor comida, no sé. Pero el punto es que estas cosas las tendríamos nosotros también que, de alguna forma, yo no los voy a lanzar a la calle porque si no, el que va a acabar en otro sitio soy yo. Entonces, pero yo creo que la movilización es importante, platicar, como les digo, cada vez que salgan de esta reunión y con quien se junte, platíquenle de lo que hemos hablado aquí. Al menos que se multiplique por 5, los que estamos aquí que se multipliquen por 5. Eso quiere decir que esto se multiplicaría. No se vayan a casa, quédense en tal, jueguen al Nintendo o váyanse a echar unas chelas, que también lo pueden hacer, pero en público, y pongan estos temas, ¿no? Estos temas son muy importantes ahora, hasta como tema de sobremesa para el café, etcétera, ¿no? Echarle el reto a ver tú que sabes de cambio climático, porque uno cree que la gente está bien informada y uno de los problemas que hay es que no están informados, ¿no?
hay mucha ignorancia sobre el tema. Imagínense si entre nosotros universitarios no estamos bien informados, alguien fuera de la universidad y en el gobierno, pues ahí no van a estar informados, ¿no? Entonces, no he dicho nombres, si te das cuenta no he dicho ningún nombre. Yo totalmente neutro y todo así suavito, pero la verdad es que yo creo que esta es parte de la labor del PINCO, de lo que hemos pretendido aquí. Váyanse con ese mensaje, ¿no? Váyanse y platiquen con sus familias, con sus amigos. No les digo que todos organicen clubes y tal, porque para eso se necesitan tener ganas de liderazgo y líderes, y etcétera. Y algunos somos más pachuchos que otros, ¿no? Pero miren, yo uso el PIN para transmitirles a ustedes. La próxima vez, si Dios quiere, cada quien me diga, ya hablé con 5 y todos los agarro, los cuento y multiplico por 5 y digo, caray, este seminario ya llegó, aparte de por el streaming, que estamos llegando a no sé cuántos cientos de personas, con ustedes directamente decir, pues hablé con 5 personas y por no sé cuántos somos ahora, 60 por ahí, 6 por 5, pues serían como 300 personas. O sea, no es menor, ¿se dan cuenta? Y asumirse ahí sí como el mandato del PIN o el mandato del seminario permanente del PIN, ¿no? Vienen aquí, escuchan, aprenden algo, si les preocupa, coméntenlos con tercero, invítenlos al próximo seminario. Si son muy flojonas, si no quieren venir, pero pues decirle la próxima vez te vuelvo a dar lata con lo que aprendimos en el seminario, ¿no? Y se queda grabado, ¿no? ¿Perdón? Y se queda grabado las sesiones, pueden ver. Sí. Entonces mi exhorto, ¿no? Para que no se quede aquí y úsenlo académicamente hablando. O sea, úsenlo para lo académico. Esto se puede. De cambio climático sabemos muchas cosas, pero muchísimas más no sabemos, ¿no? Y de donde sabemos menos es en la parte esta. ¿Ustedes creen que el cambio climático, las nubes y la interacción de los gases y todo eso es difícil? Comparado con pasarle una nota de esto a un político y que se lo aprenda y que lo use, es facilísimo, ¿no? Ni la más potente de las supercomputadoras nos va a decir cómo llegarle al señor de las alturas. Y en cambio sí nos va a dar un modelo de clima. Bien puesto ahí la computadora va a decir, ¡pum! Ahí está tu modelo de clima. Ahora dime cómo le digo aquí a fulano o tal para que haga, implemente y por lo menos declare la emergencia climática, ¿no? Por lo menos que se admita que algo está pasando importante en clima. Bueno, pues la computadora chupa faros. Tenemos que ir más bien al chamán o a la bruja o al psicólogo o algo así. Pero básicamente ese es el reto que y como científicos del clima, del cambio climático, ahí es donde hay un reto muy importante para todos los que sean politólogos, sociólogos, y que hagan leyes, que hagan economía, que hagan todo esto, porque de ahí va a salir cómo convencamos al político. Al político no lo vamos a convencer que entienda que es el efecto invernadero, que es el simple concepto de calor, que para situación tampoco a ustedes les vale gorro, porque lo que necesitan es de alguna forma pensar que los científicos saben lo que hacen, tomar lo que saben y usarlo, ¿de acuerdo? Y ya como última cosa que quiero decir es, no se olviden de Australia, ¿no? Que es una cosa que hicimos. Australia, nosotros escribimos algo sobre Australia en la Gaceta, no sé si lo vieron, en realidad nos cambiaron ahí bastante lo que queríamos decir, porque es que no se salva nadie del cambio climático. Los australianos, como dicen, yo leía en un articulito que me mandaron del New York Times, los australianos están que no se la creen, creían que vivían en una burbuja primermundista, exentos y como se dice, bloqueando cualquier cosa del exterior, y no es cierto. Se les han muerto más de 1.000 millones de animales, 1.000 millones en sus incendios. Es una barbaridad. Y entonces a los australianos sí les movieron el tapete. Claro,
es mucho más espectacular que quedarse una semana sin agua que en esta ciudad de México. Todo el mundo se habla. ¿Y cuántos días llevas? No, ya llevo, no sé, tandeo, no tandeo, viene el tanque, no viene el tanque, ¿no? O sea, ojalá que no tengamos una crisis de ese tamaño espectacular de tener que salir silbando de casa porque se me está quemando. No nos da todo madera, ¿no? Pero en Australia ya les pasó, ¿se dan cuenta? Ricos, primermundistas, desarrollados y ahora sí preocupadísimos con un primer ministro muy bruto que finalmente va a tener que aceptar que algo puede pasar por el claro. Yo espero que en nuestro particular caso no tengamos que llegar a ese para que diga que sí existe una crisis climática. Y lo del agua de la ciudad, híjole, es que estamos ahí en horas extras, tú me dirás, pero sí son horas extras, ¿no? El programa de investigación y cambio climático. Yo le quito el micrófono a Eduardo y aquí a Abril me lo quita a mí. A ver, pero le dejamos a Fabiola que diga un último comentario. Vamos a terminar muy a tiempo. Sobre la crisis del agua, yo considero que esta situación ya se venía planteando. O sea, el cambio climático no diría yo que es la causa de todos los problemas de la gestión del agua que tiene la ciudad. O sea, esta gestión tiene décadas, desde la propia ubicación de la ciudad en una zona lacustre, desde la pérdida de todo el suelo de conservación que hemos estado teniendo, desde el incumplimiento de los ordenamientos territoriales en las últimas 5 décadas, el crecimiento de la ciudad. Creo que llevamos la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y el problema se ha ido intensificando. Creo que estamos muy centrados en una cuestión de acceso al agua y estamos dejando de lado problemas muy importantes como la calidad, ¿sí? Finalmente, ahorita estamos teniendo distintas problemáticas en materia de calidad que todavía no tenemos legislación y que todavía no hemos estudiado a profundidad, como contaminantes emergentes, entre otro tipo de problemas y de situaciones de riesgo, ¿no? También creo que mucha de esta problemática en parte obedece a nuestras prácticas, ¿no? Nuestras prácticas en términos del uso y sobreuso del agua creo que también han sido factores importantes que nos han llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Una apatía total, porque siempre mientras no nos afecte y no sea en mi casa donde falta el agua, en realidad no me interesa si le falta toda una demarcación, ¿no? Y no debe de ser así. O sea, finalmente la respuesta de una ciudadanía informada, participativa, debe de ser por el bien de toda la ciudadanía, porque tarde o temprano nos va a afectar, ¿no? Y algo importante que yo he notado que tiene respuesta es cuando la ciudadanía se junta y toma una respuesta propositiva, usualmente esa respuesta simbra las bases, llega a los oídos, hace que las autoridades y que otros volteen y que reflexionen sobre la problemática. Yo creo que nos hace falta un poco simbrarnos y realmente voltear y ver la problemática y ver de qué manera podemos contribuir. Y desde las bases, muchos dicen que prácticamente las generaciones que no son niños ya no podemos cambiar, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que podemos hacerlo, pero hacerlo implica estar conscientes de la problemática. Y creo que este grupo de 60 somos la excepción de los 9 millones que hay en la ciudad. Somos un grupo muy pequeño de gente que está preocupada por la problemática, pero tenemos 8.990.000 personas que están ajenas a la problemática, ¿no? Y que yo pienso que llegando a ellos, sensibilizándolos de la problemática, viendo de qué manera los va a impactar, creo que tendríamos una respuesta más apropiada. Por lo pronto, las prácticas de gestión que tenemos en la ciudad no son sustentables, ¿no? No podemos continuar importando agua desde fuentes distantes con elevados costos, creando conflictos por ello. No podemos seguir dependiendo como principal fuente de agua la extracción del agua del acuífero
porque tenemos hundimientos de 6 centímetros por año y en algunas zonas centro ya son 12 metros los que se han hundido, en particular en el centro de la ciudad. Entonces, no podemos traer agua de fuentes distantes, no es sustentable. No podemos depender del acuífero. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora, entonces, de qué? ¿Cuáles son las fuentes alternativas, no? Bueno, ¿y por qué no, como Japón, nuestra superplanta de tratamiento cada determinadas viviendas, se trata el agua y se recicla, se recicla, se recicla, se recicla? ¿Por qué no captar el agua que viene en lugar de expulsarla? ¿No? Todo lo que llueve, ¿por qué no contenerlo en alguna intervención hídrica importante? ¿Por qué no recuperar vasos reguladores? Potabilizo el agua y de ahí mismo sale el agua en lugar de importar y desalojar. ¿Por qué no retenerla más en el territorio? ¿Por qué no respetar el ordenamiento territorial? Políticamente no es bien visto, pero si estamos en una situación específica, el ordenamiento territorial se tiene que hacer cumplir. No más vivienda, no más cambios de uso de suelo. Más bien tenemos que recuperar esos espacios que nos podrían permitir tener áreas verdes, que nos permitirían tener estas acupunturas hídricas específicas para ir contribuyendo al equilibrio hídrico de la cuenca. Pero eso depende de nosotros, ¿no? Y muchas veces es movilización, que es lo que ha parado muchos de los conjuntos residenciales que se quieren que se quieren desarrollar. La movilización vecinal que dicen, oye, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos vialidades, aquí no. No más centros comerciales. ¿Por qué no? ¿No? Yo creo que depende de nosotros. En muchos países funciona para hacernos conscientes de lo que importa el agua. No solamente te cobran por metro cúbico que ingresa a tu domicilio, sino por metro cúbico que sale. Entonces pagas por metro cúbico de lo que sale, porque está incluido ahí todo el proceso de disposición y tratamiento. Eso aparentemente no se... Escríbale a su representante en el Congreso. Entérense dónde están los correos electrónicos de los que nos representan y mándenles correos. En Estados Unidos se usa mucho, en países desarrollados se usa mucho. Enterarse quién lo representa a uno en el municipio, la demarcación o lo que sea, y mandarle un correo, oye, ¿qué has planteado sobre cuestiones de seguridad hídrica? ¿Qué has planteado? Es esto, hay que jorobar. Esta es la teoría de la joroba, pero es en términos de verbo jorobar, ¿no? Ahora sí,